Hola, en este video vamos a ver polígono funicular. El polígono funicular nos sirve para trabajar con fuerzas que son divergentes y paralelas, ¿sí? Con este sistema podremos encontrar la resultante o podremos también, a partir de una resultante, descomponerla en dos fuerzas paralelas. Utilizamos dos gráficos, digamos. Un polígono funicular que tiene esta forma y un polígono de fuerza que tiene esta otra. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos tres fuerzas, F1, F2, F3. Lo primero que hacemos es poner un vector a continuación de otro, sumándolos hasta encontrar la resultante. La resultante, como sabemos, va a partir del origen del primer vector y el extremo del último. Esta resultante ahora tiene módulo, dirección y sentido. Lo que nos falta saber es esta resultante en dónde va a cruzar, en dónde va a pasar en relación a las fuerzas originales. Bien, entonces a partir de este gráfico trazamos un punto exterior que se llama polo, acá lo llamamos punto O, y a partir de él trazamos líneas al origen de la primera fuerza, luego otra línea al extremo, otra línea al extremo de la segunda fuerza y otra línea al extremo de la tercera fuerza, segunda y tercera fuerza. Como verán, trazamos 4 radios polares, así se llaman, y tenemos 3 fuerzas. La cantidad de radios generalmente es una más que la cantidad de fuerzas que estamos calculando, empleando para calcular la resultante. Bien, ahora lo que sigue es tomar el primer radio polar y llevarlo otra vez al gráfico, ¿sí? Lo vamos a ver acá abajo. Llevamos una paralela que pase cortando F1, la fuerza 1, y en ese punto, que acá le llamamos M, nos va a servir para que a partir de ahí tomemos el radio polar 2 y tracemos otra línea, también paralela a 2, ¿no es cierto?, que corte ahora a la fuerza 2. Ahora tomamos el radio polar 3 y a partir de ese punto, de ese cruce, trazamos la línea que corte a F3. Tomamos por último, el radio polar 4, lo hacemos pasar por ese último cruce, ese último punto que sería N en este caso, si lo llamamos, y lo extendemos hasta que se cruce con el radio polar 1, que también lo extendemos un poco más, de forma que en ese punto de cruceamiento, que acá le llamamos A, será donde tendremos que ubicar nuestra resultante. Y como ya sabemos, teníamos el módulo, midiendo tenemos el módulo y sabemos la dirección y sentido de la resultante. Y de esa forma habremos concluido. Veamos un caso donde tenemos que componer, o sea, hallar la resultante a partir de 3 fuerzas paralelas. Acá tenemos entonces, partimos de F1, F2 y F3 que tienen una dirección contraria. Vamos a hacer el polígono, pero en este caso, como son paralelas, van a coincidir, van a estar alineadas. Entonces, acá estaría F1, acá a continuación estaría F2, y a continuación, ¿sí?, tocando el extremo de F2, estaría el origen de F3, pero como vemos acá tiene una dirección contraria, por lo tanto iría hacia arriba. Entonces, para hallar la resultante, tengo que tomar el origen de la primera fuerza y conectarlo con el extremo de la última fuerza, y de esa forma hallo la resultante. Bien, ya he hallado la resultante, tanto en dirección, en módulo y sentido. Como dijimos, el módulo lo voy a encontrar gráficamente, midiéndolo, sabiendo que este gráfico está a escala. Ahora lo que me queda es saber dónde va a pasar R en relación a estas fuerzas. Y para eso comienzo a llevar mis radios polares. Tomo el 1, lo llevo para acá, o sea, llevo, como dije, una paralela, lo llevo para acá,
que me corte F1, eso es lo importante, que me corte F1. Yo todavía R no sé dónde está, así que está acá en el gráfico, pero en realidad yo no sé porque lo estoy armando recién al polígono funicular. La trazo de forma tal que me corte F1 y desde ese punto voy a trazar mi radio polar 2, ¿sí? Acá, si ven, hay un pequeño detalle. Esta línea debería tener la misma inclinación que esta. Bueno, ahí es un pequeño error en el dibujo. Este, tómenlo como que es lo mismo. Bueno, a partir de ahí, del cruce de radio 2 con F2, tomo mi radio 3 y lo llevo acá, de forma que pase por ese punto y me corte mi fuerza número 3, ¿sí? Por último, tomo mi radio 4. A partir de este cruce con F3, lo extiendo para que me corte a 1. ¿Dónde se corta 1 y el radio polar 4, o sea, el primer radio y el último, es justamente por donde va a pasar la resultante, ¿sí? Es el mismo caso que en el anterior. El radio polar 1 se cruzaba con el radio polar 4 y en ese punto A es por donde yo ubicaba mi resultante. Ahora es exactamente lo mismo. Bien, y con eso ya terminamos este ejemplo. Si tenemos ahora que en vez de componer, que en vez de encontrar la resultante, yo tengo que descomponer a la resultante en dos líneas paralelas, y en este caso elijo que mis líneas paralelas estén, perdón, en dos fuerzas paralelas, y en este caso elijo que mis fuerzas paralelas estén a los costados de mi resultante, entonces deberé trazar un eje por donde yo quiero que pase mi fuerza. Y vuelvo otra vez a construir el polígono. Tomo mi resultante, tomo un eje, un punto, que va a ser mi polo, y a partir de ahí trazo una línea que se une con el origen y trazo otra línea que se une con el extremo. Como voy a tener solo dos fuerzas resultantes, dos fuerzas, lo que yo voy a tener en mi polígono de fuerza van a ser tres radios, ¿sí? Acá tengo el primero y tengo el último, ¿sí? Lo que me está faltando es el segundo radio. Para eso tengo que llevar mi radio 1 a este gráfico original, se los muestro acá, lo llevo y hago que cruce el eje donde yo quiero que pase una de mis fuerzas y que cruce cortando a mi resultante, ¿sí? A partir de ese punto ubico mi radio polar 3, llevo mi radio polar 3 acá y lo extiendo hasta que cruce el otro eje por donde quiero que pase mi otra fuerza, ¿sí? Estos dos puntos donde se cruzan estas líneas, por ahí me va a servir para que cruce mi segundo radio polar. Había encontrado este cruce, había encontrado este otro, entonces teniendo esos dos, cruzo esta línea que va a ser mi radio polar 2. Bien, entonces he hallado mi radio polar 2. Ahora lo tomo y lo llevo a mi polígono de fuerza, ¿sí? Lo ubico a partir del polo 0 o polo O y trazo con la inclinación que tiene ese radio. Una vez que corta mi resultante, ahí va a estar mi F1, ahí va a terminar el extremo de mi F1 y va a comenzar mi fuerza 2, ¿sí? Entonces ahora yo ya sé el módulo, dirección y sentido de estas dos fuerzas. Solo me queda trasladarlo a un eje y a otro eje. La primera fuerza va a ser la que tenga contacto con el radio 1 y la segunda fuerza va a ser la que tenga contacto con el radio 3, como pasaba en los casos anteriores. Perfecto, ya hemos terminado con este caso. Vamos al que sigue. El siguiente trata de descomponer la resultante también en dos fuerzas, pero que ahora están
a un costado de la resultante. Las fuerzas van a ser de distintos sentidos. Si recordamos el método que utilizamos que les mostré en el Telegram de componer, sumar vectores paralelos, van a encontrar este gráfico que me mostraba una resultante al costado y dos fuerzas paralelas contrarias. Y esta es la relación que se utilizaba para calcular analíticamente. Vamos a verlo gráficamente. Para ello hacemos lo mismo, o algo similar. Tenemos la resultante, elegimos un polo y a partir de ahí trazamos mi radio polar 1 y mi radio polar 3. Entonces, a partir de que tenemos el radio polar 1 y el 3, me voy otra vez a mi sistema original y me llevo mi radio polar 1, de forma que corte mi resultante y uno de los ejes. En este caso lo dibujé cortando los dos ejes. Lo importante es que corte uno de mis ejes y llevo el otro radio polar que parta desde ese cruce que se corta con el primero de mis ejes, ¿sí? Entonces va con la misma inclinación. Acá no tiene, sí, perdón, no es este, sí tiene la misma inclinación. Acá lo dibujo, tiene la misma inclinación, este es 3, me estaba confundiendo, ¿sí? Donde corta entonces la resultante, ahí trazo mi radio polar, ¿sí? Recordemos que la resultante va a pasar por donde se crucen mi primer radio polar, mi primer y último radio polar. Entonces va a ser este y este. Y el radio polar 2 va a ser el que se una con el radio polar 1 y el radio polar 2, ¿sí? En este sistema funicular. Entonces voy a trazar desde el punto donde se cruzó el radio funicular, el radio polar 1 con el primer eje y el radio polar 3 con el segundo eje. Trazo una línea, entonces esa línea es mi radio polar 2 y ahora la llevo a mi polígono funicular, o sea, lo llevo a este, ¿no? Que estaba armado a medias. Lo llevo a este y a partir del polo trazo la línea del radio polar 2. Bien, de esta forma, acá me quedaría un eje a continuación de R, donde voy a trazar mi fuerza 1 y contrario a ella, para que me dé con esta resultante, tengo que trazar una fuerza F2, ¿sí? No puedo trazar una fuerza F2 en la misma dirección porque la resultante me daría acá y me tiene que dar en el extremo de R. Entonces yo trazo mi F1 hasta que corte con el radio polar 2 y a partir de ahí trazo mi fuerza 2 que termine en el extremo de R. Entonces ya tengo mis dos fuerzas, F1 y F2, y de las cuales conocemos dirección, sentido y magnitud. Ahora nos queda llevarla al polígono funicular y me llevo la 1 en el eje donde se cruce con el radio polar 1 y me llevo la fuerza 2 hacia el eje donde se corte con el radio polar 3. Y de esta forma habremos concluido con el ejercicio.